Muy buenas noches, soy Valentín Cataldo y a nombre de Genaro Lozano les doy la bienvenida a Foro Global. Gracias por cerrar la semana conmigo y con los temas del mundo. A 64 días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Kamala Harris aventaja a Donald Trump en las encuestas por tercera semana consecutiva. ¿Qué tanto podría durar la ventaja? El gobierno israelí aceptó al menos 3 días de pausa humanitaria en Gaza para permitir que los funcionarios de salud de la ONU administren vacuna a todos los niños después de que se registrara un caso de polio. Las autoridades francesas presentaron cargos en contra del director general de Telegram, que es ruso. Lo acusan de permitir actividades delictivas en su aplicación de mensajería. Lo ocurrido ha generado indignación en el Kremlin. Ucrania llevó la guerra a territorio ruso, pero los combates más intensos siguen registrándose en la región de Donetsk, donde Rusia refuerza sus posiciones. Y esta noche platicaremos con Mónica Laborda, analista internacional, sobre cómo va la guerra en Ucrania a 2 años y medio del inicio de la invasión rusa. Acompáñenme la próxima media hora. Esto es Foro Global. Arrancamos. Iniciamos con los temas de este domingo y vámonos con Estados Unidos, en donde por varias semanas Kamala Harris se ha posicionado por arriba de Donald Trump en el promedio de las encuestas nacionales. También en estos días el candidato republicano amenazó con no presentarse al debate del 10 de septiembre si este lo organizaba la cadena ABC News. En fin, los demócratas parecen tener momentum y la pregunta es si este podría prolongarse hasta el día de las elecciones. Vamos con este trabajo de Ariel Botsanzos. La vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris inicia el mes de septiembre con los vientos políticos soplando claramente en su favor. Lleva más de 3 semanas con una ventaja sostenida y por momentos acrecentada en las encuestas por encima de su rival Donald Trump, que actualmente es de casi 4 puntos porcentuales de acuerdo con el promedio de encuestas de 538 y que no da señales de perder fuerza. Su campaña cerró julio con recaudación récord de $310 millones y se espera que se confirme una cantidad al menos similar durante agosto. El debate con Donald Trump, que parecía tambalearse a principios de la semana, quedó ya acordado y en firme entre ambos. Será la noche del 10 de septiembre en el Centro Constitucional de Filadelfia, auspiciado por la cadena ABC News y con un formato muy parecido al de CNN en el que participó Biden. Y esta semana, Harris y su compañero de fórmula Tim Walz tuvieron su primera entrevista formal con un medio de comunicación. Fue con la experimentada periodista Dana Bash de la cadena CNN. Harris se defendió de los cuestionamientos sobre su labor como encargada de las cuestiones fronterizas y de migración. A bill was crafted, which we supported, which I support, and Donald Trump got word of this bill that would have contributed to securing our border, and because he believes that it would not have helped him politically, he told his folks in Congress, don't put it forward. He killed the bill. A border security bill that would have put 1,500 more agents on the border. And let me tell you something, the Border Patrol endorsed the bill. Y aseguró que buscaría endurecer el cumplimiento de las leyes en la frontera. I believe there should be consequence. We have laws that have to be followed and enforced that address and deal with people who cross our border illegally, and there should be consequence. And let's be clear, in this race, I'm the only person who has prosecuted transnational criminal organizations who traffic in guns, drugs, and human beings. I'm the only person in this race who actually served a border state as Attorney General to enforce our laws, and I would enforce our laws as President going forward. I recognize the problem. Adicionalmente, Harris se dijo dispuesta a incluir a algún republicano en su gabinete y habló sobre lo que considera una década con creencias torcidas. A new way forward and turn the page on the last decade of what I believe has been contrary to where the spirit of our country really lies. I'm talking about an era that started about a decade ago, where there is some suggestion, warped I believe it to be, that the measure of the strength of a leader is based on who you beat down, instead of where I believe most Americans are,
which is to believe that the true measure of the strength of a leader is based on who you lift up. En Washington DC, Ariel Moutsatzos, Noticias N+. Después de que recientemente se diera en Gaza un caso de polio infantil, tras 25 años en los que no se veía uno solo, el gobierno israelí aceptó al menos 3 días de alto el fuego, de una pausa humanitaria para permitir que los funcionarios de salud de la ONU administren vacunas contra la polio a cientos de miles de niños. Roberto Santa Cruz nos cuenta un poco más. Israel y Hamás acordaron respetar pausas humanitarias de 3 días en Gaza para permitir que los funcionarios de salud de la ONU administren vacunas contra la polio a más de 600,000 niños en el enclave palestino. La necesidad de realizar esta campaña de vacunación, que comenzó este domingo en el centro de Gaza, se debe a la confirmación de un primer caso de esta enfermedad. Se trata de un niño de 10 meses que no estaba vacunado y dio positivo 2 semanas después de que la ONU encontrara la presencia del virus en muestras de aguas residuales tomadas en Deir al-Balá y Khan Yunis. La campaña de vacunación consta de 3 fases. La primera en el centro de la Franja de Gaza, que contará con una pausa humanitaria que estará vigente entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde. Una vez completada la primera etapa, la campaña se extenderá hacia el sur del territorio y finalmente hacia el norte. En cada caso, habrá una segunda dosis que se aplicará 4 semanas después. 1.26 million doses of the vaccines and 500 vaccine carriers have already been delivered to Gaza, cold chain equipment, etc. 400,000 additional vaccine doses will arrive in Gaza soon. El poliovirus se erradicó hace más de 25 años en Gaza gracias a una amplia campaña de inmunización. La ONU destacó que antes de la guerra, la cobertura de vacunación era del 95%. El objetivo de esta campaña, coordinada con autoridades israelíes, es vacunar a 640,000 niños y la OMS consideró que para que sea exitosa debe alcanzar al 90% de los niños menores de 10 años. Estas pausas humanitarias no son un alto al fuego entre Israel y Hamás, por lo que la situación humanitaria al límite y la amenaza de un ataque de Irán, las negociaciones en Doha, son una de las pocas opciones para alcanzar un alto al fuego que dé un alivio a la población de la Franja de Gaza. Noticias N+. Vamos con un escándalo que sacude a Telegram, ya que Pavel Durov, el director general de la red social, fue detenido hace unos días en un aeropuerto cerca de París y puesto en libertad días después. Pero a ver, ¿de qué lo acusan? Bueno, de permitir presuntas actividades delictivas, como el señalamiento de que su plataforma se utiliza para difundir pornografía infantil y material relacionado con el narcotráfico. Vamos con esta nota de Lorena Robles. Pavel Durov, fundador de Telegram, fue arrestado en Francia el pasado sábado. Durov enfrenta cargos de facilitar actividades delictivas a través de su plataforma, como tráfico de drogas, fraude y distribución de contenido sexual infantil. Las autoridades alegan que no moderó adecuadamente el contenido en Telegram, permitiendo la comisión de delitos graves. Pagó una fianza de 5 millones de euros y no puede salir de Francia mientras dure la investigación, que podría extenderse durante años. Este caso ha generado un debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y su impacto en la libertad de expresión. Telegram, conocida por su política de mínima intervención y protección de la privacidad, podría enfrentar nuevas restricciones más estrictas. La detención de Durov también pone en evidencia el creciente monopolio de Mark Zuckerberg en el ámbito digital. El fundador de Facebook, que también posee WhatsApp e Instagram, ha sido criticado por implementar políticas de moderación más estrictas y por su influencia en la difusión de contenido y cómo este limita la diversidad de voces y opiniones en el entorno digital. Figuras como Elon Musk, fundador de X, antes llamado Twitter, y Edward Snowden, ex analista de la NASA, ha denunciado la detención como un ataque a la libertad de expresión. Snowden advierte que este caso podría llevar a una mayor presión gubernamental para restringir plataformas digitales que no se alineen con los intereses del poder. La situación de Durov podría disuadir a otros desarrolladores de crear plataformas que defiendan la privacidad y la libertad de comunicación.
Nuevas regulaciones más estrictas podrían favorecer aún más a grandes corporaciones tecnológicas, reduciendo la competencia. Este escenario podría limitar la diversidad de opiniones en línea y centralizar el poder en manos de unas pocas empresas. Lorena Robles, Noticias N+. Vamos a una pausa, pero al regresar tendremos una plática con Mónica Laborda, analista internacional, sobre las implicaciones de la invasión ucraniana en territorio ruso y cuál es el estatus de esta guerra a 2 años y medio de su inicio. No se pueden perder esta plática, ya regresamos. Ya estamos de vuelta y tras más de 2 años y medio de invasión, Ucrania llevó el conflicto al territorio ruso con una sorpresiva ofensiva en la ciudad de Kursk. En 3 semanas ha conseguido controlar más de 1.200 kilómetros cuadrados y cerca de 100 localidades. Mientras tanto, Rusia mantiene su avance en la región del Donbass. La información es de Manuel Rosales. Була доповідь головкома Сирського. Фронт. Оборона на Покровському, Торецькому напрямках. Важка ситуація, але хлопці роблять все, щоб знищувати окупанта. A pesar de que Ucrania llevó el conflicto a territorio ruso con su incursión en Kursk, el epicentro de los combates más intensos sigue siendo la región del Donbass en el este del país, donde el ejército ruso asedia las ciudades de Pokrovsk y Toretsk. El 6 de agosto, Ucrania lanzó una sorpresiva ofensiva, que se ha convertido en la mayor incursión de un ejército extranjero en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial, y que le ha permitido al gobierno de Kiev controlar más de 1.200 kilómetros cuadrados y unas 100 localidades en Kursk. Все мероприятия осложняются существенно возросшим количеством воздушных атак, которым подвергается в настоящее время Курская область. Con esta incursión, Ucrania parece demostrar que el apoyo de Occidente está dando resultados, y la imagen de invencibilidad del ejército ruso ha sido puesta en duda. El gobierno de Kiev aseguró que no tiene la intención de ocupar territorio ruso, y el objetivo de esta incursión es crear una zona segura que detenga los ataques sobre la localidad de Sumy, pero también tener una moneda de cambio para una posible negociación sobre el fin de la guerra. Хороше є сьогодні просування в Курській області. Стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили обмінний фонд. Pero mientras Ucrania refuerza sus conquistas en Kursk, las tropas rusas intensificaron sus ataques en la región del Donbass, donde han conseguido avances importantes y asedian las ciudades de Pokrovsk y Toretsk. Este avance ruso ha sido impulsado por el empleo de las denominadas bombas planeadoras. Se trata de municiones que en su mayoría datan de la era soviética y que han sido equipadas con un sistema de alas y navegación por GPS. Сьогодні ж російські удари по нашій Сумщині, Кабами, по Харківщині, по Херсонщині, по Донеччині. І за все це світ має не зупинятись у тиску на державу-терориста. Este tipo de armamento puede ser disparado por aviones de combate alejados de la línea del frente, y como no utilizan propulsión ni emiten una señal térmica detectable, son difíciles de interceptar. Aprovechando las deficiencias de los sistemas de defensa aérea, esta semana Rusia lanzó el mayor ataque aéreo sobre Ucrania desde el inicio de la invasión. 15 de las 24 regiones ucranianas fueron alcanzadas. Це був один з найбільших ударів. Комбінований, більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. Para hacer frente a estos ataques, el gobierno ucraniano ha insistido a sus aliados que le permitan utilizar el armamento de largo alcance para poder golpear objetivos militares en territorio ruso. Por su parte, el presidente Zelensky pidió a sus aliados alcanzar un acuerdo conjunto de defensa para derribar drones y misiles rusos. Y es que desde que Estados Unidos, Francia y Reino Unido ayudaron a Israel a interceptar el ataque de Irán en abril, Zelensky ha pedido que hagan lo mismo con Ucrania. Якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність. Emanuel Rosales, Noticias N+. Y bueno, para platicar un poquito más sobre este tema, me da mucho gusto conversar con Mónica Laborda Sánchez, analista internacional, sobre cómo va la guerra en Ucrania a 2 años y medio de la invasión rusa. Mónica, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Hola Valentín, buenas noches. Gracias por el espacio. Mónica, a ver, el mes de agosto fue un mes importante. ¿Por qué? Porque el 6 de agosto, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un ejército que no era el ruso entró a territorio ruso. En esta ocasión se trató de el ejército ucraniano. ¿Qué representa esto? ¿Qué implicaciones tiene? Así es, Valentín. Efectivamente, el pasado 6 de agosto, el ejército ucraniano logró llegar a Kursk, una región que históricamente tiene un peso importante. En la Segunda Guerra Mundial se libró ahí una batalla entre Alemania y Rusia. Y bueno, esto pone una estrategia distinta de la guerra, cambia el panorama, sitúa una negociación futura donde Ucrania pues pudiera tener un peso mucho mayor como actor de sentarse a una mesa de negociación. Digamos que Ucrania con este hecho demuestra que también tiene la capacidad de atacar a Rusia. Rusia no es tan fuerte como parece. Las implicaciones que tiene, bueno, primero que nada, poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las instancias rusas, tanto servicios de inteligencia como servicios militares. En segundo lugar, también esto da un auge, un impulso a todos los aliados que están apoyando a Ucrania, pues en el sentido de que Ucrania puede ganar la guerra, ¿no? Puede ir más allá, que es el tono que veníamos escuchando los últimos meses, ¿no? Que Rusia iba avanzando. Y sí creemos que Ucrania tiene la capacidad, digo, con apoyo de los aliados, de ganar esta guerra. O sea, mi pregunta es, ahorita que incursionó a territorio ruso, ¿realmente sí está amenazando al Kremlin? Sí está violentando y amenazando, inclusive en términos de información es muy importante este hecho, cómo impacta a nivel internacional, en el sentido de que Rusia no fue capaz de proteger su frontera, una frontera de más de 1.200 kilómetros, difícil de salvaguardar y que está mucho más preocupada en la región sureste de Ucrania, ¿no? En el Donbass y toda esta región que ha tomado. Definitivamente la salida de la guerra tendrá que ser una negociación donde Rusia participe también Occidente. Esta, importante destacar, es una guerra proxy, es una guerra que se libra en un territorio, es el territorio ucraniano, pero esto es entre más actores, digamos, involucrados. Sabemos que está la OTAN detrás de toda esta situación, ¿no? Con el apoyo, por supuesto, militar, el apoyo de Estados Unidos y definitivamente de cara al futuro, pues el financiamiento de la guerra depende de un hilo de si Ucrania puede seguir subsistiendo o no en este escenario. Pregunta, ¿se ve en un periodo a mediano o a largo plazo o corto plazo? ¿Cuándo podríamos creer que esta guerra podría empezar a tener un fin? ¿Hay una respuesta para eso? Mira, yo te diría que algo muy importante son las elecciones que tenemos en puerta en Estados Unidos. Ese puede ser un punto de inflexión que pudiera dar un giro y nos pudiera poner un panorama tal vez para el próximo año de una posible negociación dependiendo quién quede en la Casa Blanca. Ok, me gustaría justamente hablar sobre este tema. Ahorita regresamos a Ucrania, pero ya que lo mencionas, ¿cuáles crees que serían las implicaciones para Ucrania, para el apoyo que ha recibido el presidente Zelensky si quedara Kamala Harris o si quedara Donald Trump? Sí, definitivamente esto cambiaría el escenario futuro para Ucrania, ya que, bueno, el presidente Donald Trump ha dicho que él resolvería la guerra en 24 horas, que no está interesado, digamos, en prolongar, en continuar esta guerra, y esto pues cortaría el financiamiento. Es importante mencionar que recientemente, hace unos meses, Ucrania logró por parte de Estados Unidos una nueva, digamos, paquete de ayuda, alrededor de $60,000 millones. También en la reunión del G7 se reunieron pues altos líderes y ahí se logró también otro apoyo importante para Ucrania y a nivel Unión Europea. Entonces, ahorita Ucrania tiene, digamos, un fondo importante para seguir manteniéndose en la guerra. Pero si quedan los demócratas con Kamala Harris, que pues este escenario también es algo probable. Hace unos meses veíamos que era un escenario donde Donald Trump tenía pues mucha más ventaja frente a Joe Biden, un Joe Biden desgastado, etcétera. Pero ahora con este, digamos, refrescar del Partido Demócrata, y con arriba una en nueva las encuestas cara, Kamala Harris. Arriba Kamala Harris por más de un punto en las encuestas, a 2 meses de las elecciones, el panorama puede cambiar en Estados Unidos y esto podría impactar en Ucrania. Definitivamente, si los demócratas quedan en la Casa Blanca, podría haber un periodo donde tuviéramos pues mucho más apoyo hacia Ucrania, hacia involucrarse en cuestiones internacionales, no este aislacionismo que ya vimos en el primer periodo del presidente Donald Trump de temas internacionales, donde pues le interesa mucho más America First, ¿no? Primero Estados Unidos. Y abocarse hacia Estados Unidos. Es correcto, Valentín. Y a ver, dime una cosa, en los
últimos meses, casi un año, desde el 7 de octubre, la atención del mundo que había estado desde febrero de 2022 en el territorio ucraniano, en sus habitantes, se dividió. ¿Por qué? Porque la atención se vino a este conflicto que existe también pues en Medio Oriente, pero entre Israel y Hamás en territorio palestino. Entonces, ¿crees que pues ahora que se ha difuminado la atención hacia Ucrania, porque eso ha pasado desde que inició este conflicto, esto afecte pues el apoyo que ha recibido Ucrania y esto pueda afectar pues a un posible resultado pues benéfico para los ucranianos? Definitivamente. A raíz del pasado 7 de octubre, ya casi un año va a cumplir la incursión digamos, en Medio Oriente, pues esto ha afectado definitivamente el foco mediático internacional, se ha dirigido mucho más hacia esta región. Sabemos que es una región también que tiene mucho más intereses por parte de las potencias, es una región muy, digamos, caliente, ¿no? Que tiene muchos intereses de muchos actores a nivel internacional. Es una región compleja de entender, donde Irán, por ejemplo, un gran aliado de Rusia, que también fondea y ayuda a esta guerra en Ucrania, tiene una participación importante ahí en Medio Oriente. Entonces, sí, definitivamente el hecho de que Estados Unidos y el mundo ha girado su atención hacia un conflicto que también tiene, digamos, implicaciones para ellos, ha desviado la atención de Ucrania. Vimos al presidente Zelensky hace unos meses también estar de gira, ¿no? Y diciendo, bueno, sí, Ucrania sigue aquí presente. Creo yo que ahí Europa, porque pues esta guerra se está desarrollando en territorio europeo, no olvidar, ¿no?, que Ucrania forma parte de este territorio. Tiene un papel muy importante de cara al futuro en un probable, digamos, escenario de salida de la guerra, ¿no? Definitivamente Europa debe de participar activamente. La guerra en Ucrania ha sido un acelerador para el proyecto europeo, acelerador en el sentido de buscar estrategias mucho más, digamos, eficaces en términos de seguridad y defensa común. También ha cambiado toda la dinámica en temas de energías renovables. Recordemos toda la dependencia energética que tiene Europa por parte de Rusia y que pues con el corte de estos suministros de gas que pasaban por territorio ucraniano, Europa ha tenido que girar, digamos, y transformarse. El proyecto europeo se ha impulsado y algo también, Valentín, interesante es que si bien Putin lo que quería era pues digamos contravenir toda la otanización, el avance de la OTAN de Occidente hacia Rusia, justo, esto ha tenido un efecto adverso. ¿Por qué? Porque pues la OTAN se ha incrementado de esta muerte cerebral que se le decía que estaba al revés. Ahora tiene 32 miembros con Suecia, que es el último país que ha ingresado. Y a ver, ahora que mencionas a la OTAN, ¿qué tan factible crees que sea que en los próximos meses o en el próximo año Ucrania realmente se pudiera adherir a la OTAN? ¿Es factible? Me parece que esa ya sería una línea roja que estaría pasando, digamos, Occidente, en el sentido de violentar mucho más la relación con Ucrania. Veo mucho más viable el hecho de que Ucrania se involucre o se integre a la Unión Europea, que también ya es un candidato a adhesión, que esto es un proceso largo, burocráticamente, no todas las instancias a nivel europeo tendrán que ir pasando pues las etapas requeridas, pero el hecho de que se involucrara ya en la OTAN de manera directa, eso pondría un escenario de mucha más tensión con Rusia. No lo veo viable en el corto ni en el mediano plazo. Pues muy interesante esta plática, Mónica, te agradezco muchísimo tu tiempo. Vamos a seguir platicando sobre este tema. Pues a ver, tenemos esta guerra justamente en Europa, hay una guerra en Medio Oriente. Entonces, bueno, esto nos dará, ahora sí que tela de dónde cortar. Me gustará platicar contigo muy pronto. Y bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros en Foro Global, el programa de Foro especializado en temas internacionales. Soy Valentín Cataldo. Buenas noches.